Hola, a continuación solucionamos el ejercicio 17 y 18 del cuadernillo de preguntas sobre la prueba de lectura crítica publicado en noviembre del 2018. Muy bien, inicialmente vamos a las preguntas. En la frase, bueno, entonces ya sabemos que debemos buscar esta frase y detallarla en el texto. Esto ya había mencionado que sirve bastante cuando el texto es muy extenso, ¿no? No tendremos que volver a leer para buscarle la frase. Ya sabremos cuál es. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó del viaje. ¿Cuál de las siguientes palabras es un sinónimo de la palabra irrecusable? Bueno, aquí vemos que inclusive sin leer el texto ya podemos dar una respuesta. Sin embargo, vamos a analizarla después. Considere el siguiente resumen del texto anterior. Bueno, nos dan un resumen. En el anterior resumen se puede describir como inadecuado. ¿Por qué? Bueno, aquí nos dan las posibles respuestas. Después vamos a discutir eso. Muy bien. Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así, la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrecusable. Aquí está. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión. Se cumplió el programa. Se gozó del viaje. Hasta ahí es verdad. Sí. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos, pero la dependencia de la cámara en cuanto aparato que da realidad a las experiencias no disminuye cuando la gente viaja más. El acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de su excursión en el barco por el Nilo o sus 14 días en China que para los turistas de clase media que hacen instantáneas de la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara. Bueno, aquí esta parte parece interesante porque satisface las mismas necesidades, ¿no? Muy bien. El acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia, es también un modo de rechazarla. Cuando se confina la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte la experiencia en una imagen, un recuerdo, el viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. La propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que se suele agudizar con los viajes. La mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos y toda cosa destacable que les sale al paso. Al no saber cómo reaccionar, hacen una foto. Así, la experiencia cobra forma. Alto, una fotografía. Adelante. El método seduce sobre todo a la gente subyugada a una ética de trabajo implacable. Alemanes, japoneses, estadounidenses. El empleo de una cámara atenúa su ansiedad provocada por la inactividad laboral cuando están en vacaciones o presuntamente divirtiéndose. Cuentan con una tarea que parece una simpática imitación del trabajo. Pueden hacer fotos. Muy bien. Aquí pues marqué unas frases que en cuanto lo iba leyendo me llamaron la atención simplemente, ¿no? Puede que a algunas personas les haya llamado atención
otras frases, no necesariamente tienen que ser las mismas mías, ¿sí? Lo único que sí debían haber marcado todos, digámoslo así, es la frase a la cual hace alusión a esta pregunta. Entonces, en la frase, las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó del viaje. ¿Cuál de las siguientes palabras es un sinónimo de la palabra irrecusable? Bueno, como mencioné hace un momento, no, no veo que esta pregunta ofrezca mayor relación o algún tipo de dificultad que haya que enlazarla con el texto, ¿sí? Entonces, no es necesario haber revisado todo el texto para buscar solucionarla. Muy bien, entonces, inminente, las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión. Inminente es que se va a dar, que se espera inmediatamente, ya en el tiempo, o sea, que llega en el tiempo. Esto es inminente, este hecho es inminente, se va a dar. Entonces no quedaría bien, en las fotografías son la prueba inminente de que se hizo la excursión. No, porque inminente, como dije, es un factor temporal. Entonces, no. Vamos a irreemplazable. Las fotografías son la prueba irreemplazable de que se hizo la excursión. Se cumplió el programa. Se gozó del viaje. No, sí hay otros elementos que pueden reemplazar una fotografía. Eso por un lado, ¿no? Y lo otro, pues, es porque nos preguntan si es sinónimo. Y no es sinónimo de irrecusable. Entonces, irreemplazable, pues bien sabemos que hay otros medios, ¿no? Aunque ya he dicho en diferentes videos que la idea es centrarnos en no pensar por fuera del texto, no pensar por fuera del texto. Pero esta frase nos la dan así, digámoslo así, directa, ¿no? Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó del viaje. Irrecusable. Entonces no puede ser irreemplazable si hay otras formas. O sea, no se va a dar esta frase sabiendo con, por ejemplo, un video. También es cuestionable. A ver, aquí hay una dificultad interesante que es las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión. Las fotografías son la prueba incuestionable de que se hizo la excursión. Podría ser incuestionable, más no cuestionable. Sí, esta la pueden haber colocado, pues todas son distractores de todas maneras, pero esta está interesante en el sentido de que si fuese incuestionable ya tendría mucho sentido, ¿no? Las fotografías son la prueba incuestionable de que se hizo la excursión, pero aquí es cuestionable, falso. Concluyente, las fotografías son la prueba concluyente de que se hizo la excursión. A ver, concluyente es que no da chance a que esas posibles dudas y que una fotografía será irrecusable es que no se puede recusar, que en últimas pues es lo mismo, ese es el sinónimo. Ahí están, nos piden sinónimo, entonces es esto. Concluye, la prueba concluyente de que se hizo la excursión, si tiene todo sentido. Sí. En estas creo que es una gran ayuda leer la misma frase, pero cambiándolas. Por ejemplo, las fotografías son la prueba inminente de que se hizo la excursión. No, inminente ya inmediatamente va a parecer extraña la frase y inmediatamente no la van a tener en cuenta. Como dije, pues inminente es que llega y no se puede evitar en el tiempo, se lo espera. Irreemplazable, las fotografías son la prueba irreemplazable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, tampoco. Las fotografías son la prueba cuestionable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, tampoco tiene sentido, ¿no? Es incuestionable, sí podría ser, pero no cuestionable. Muy bien.
Considere el siguiente resumen del texto anterior. La autora analiza la relación entre el turismo y la fotografía, teniendo en cuenta que los cosmopolitas ven en sus viajes al acto de fotografiar como una necesidad. Según ella, ese acto acaba por convertirse en una práctica trivial con la que solo se buscan mitigar la desorientación general que causan los viajes. Así, la fotografía se convierte para los cosmopolitas japoneses, estadounidenses y alemanes en una especie de reemplazo del trabajo al que están acostumbrados. Bueno, este tipo de preguntas son complejas y la forma de resolverlas es comparar las posibles respuestas, ¿no? Es que en ocasiones, digamos, si no se tiene muy en claro qué debe de tener un resumen, entonces se dudará ante posibles respuestas. Por ejemplo, el resumen se analiza es las ideas principales del texto, ¿no? Es una de las características. Entonces, habría que ver si se considera las ideas principales para saber que es inadecuado, ¿no? El anterior resumen se puede describir como inadecuado. ¿Por qué? Muy bien. Expone ideas contrarias a las afirmaciones principales del texto. No, pues contrarias no, ¿no? Se habla de los cosmopolitas japoneses, estadounidenses, alemanes, en una especie de reemplazo. No, solamente que el método seduce sobre todo a gente subyugada a la ética del trabajo implacable, alemanes, japoneses, estadounidenses. El empleo de una cámara atenúa su ansiedad provocada por la inactividad laboral, cuando están en vacaciones y presuntamente divirtiéndose. Sí, entonces no se mira que haya una exposición de ideas contrarias, ¿no? Pues se enuncia algunas cuestiones de las cuales se trata, pero sin más. O sea, no logramos ver que existan ideas contrarias. A la falla es esa. De pronto no exactas, pero pues se comenta sobre algunas. Ahora, contrario es decir, ya ideas que se opongan a lo que está aquí. Y no se tiene eso, ¿no? Vamos a la C. Omite el tono irónico y burlón con la que la autora se refiere al arte de la fotografía. A ver, aquí hay dos cuestiones. Una complicada que es si ustedes notaron tono irónico aquí. No. Aquí el texto se maneja de forma directa, ¿no? No hay, no hay ningún tono irónico. Y lo otro es que los resúmenes en sí no manejan tono irónico o burlón. O sea, los resúmenes son algo objetivo. Esto pasa en este texto. Las ideas principales y se hace un, un argumento respecto a unir, digámoslo así, esas ideas principales. Por lo tanto, tampoco. O sea, hay dos cuestiones, ¿no? El texto en sí no tiene esa idea de tono irónico y burlón. Muy bien. Se detiene en presentar información en extremo detallada y secundaria del texto. No, pues aquí tampoco hay, ¿no? Extremo detallado. Y secundaria, bueno, secundaria sí sería peligroso porque el resumen trabaja es con ideas principales, ¿no? Se detiene en presentar información en extremo detallada, solo que eso de extremo detallada, pues aquí no es que se esté trabajando. Sin embargo, digamos que tenemos duda. Yo ya dije varias veces que en el caso que hubiese dudas, pues veamos todas las respuestas y veamos cuál sería la más apropiada. Se centra en un tipo particular de turistas y no en los turistas en general. Aquí observamos, ella comienza este resumen. La autora analiza la relación entre el turismo y la fotografía teniendo en cuenta que los cosmopolitas ven en sus viajes el acto de fotografiar como una necesidad. Según ella,
Ese acto acaba por convertirse en una práctica trivial con la que solo buscan mitigar la desorientación general que causan los viajes. Así, la fotografía se convierte para los cosmopolitas, solo hablan de los cosmopolitas, ¿no? Observemos que esta respuesta la vamos a elegir porque sí es algo acertado acerca del resumen. Aquí, obviamente, este tipo de respuestas se da, como decirlo, con base a las respuestas dadas, ¿no? No les piden a ustedes un argumento, realice un resumen de. Es posible que ustedes hubiesen realizado otro tipo de texto considerándolo como resumen, pero eso no es lo que se pide, o sea, es entre estas elija lo mejor. ¿Cuál de estas es la más acertada de las posibilidades para poder argumentar que el resumen dado es inadecuado? Porque va a quedar ese mal sabor como que no, pero si no me hubieran dado esta respuesta yo no lo hubiera pensado. Pues no importa, porque justamente ese es lo interesante de estas pruebas es que se les da la respuesta. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo hubiese dicho, bueno, el texto anterior, este resumen, es inadecuado. ¿Por qué es inadecuado? Y creo yo que muchos de pronto no hubiesen hablado esta respuesta, no hubiesen dicho esta respuesta, no hubieran propuesto esta respuesta, porque se centra en un tipo particular de turistas y no en turistas en general. ¿Sí? Pero eso si les preguntaran de esa forma, pero no, acá está esta opción. Entonces solo hay que saberla escoger entre las posibilidades, no es más. Por acá yo había marcado no disminuye cuando la gente viaja mal. Yo había marcado alguna parte. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos. Pero la dependencia de la cámara en cuanto a aparato que da realidad a las experiencias no disminuye cuanto la gente viaja más. El acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de su excursión en el barco por el Nilo o sus 14 días en China que para los turistas de clase media. O sea, esta parte aquí indica que sí se habla de turistas que no sean cosmopolitas, ¿no? Aquí deja claro, ¿no? Para los turistas de clase media. Por lo tanto, esta opción sí está muy clara. Afirma un error que se presenta en la estructura de este resumen. Listo. Por lo tanto, elegimos esta. Aquí está la falencia, pues está principalmente en extremo detallada, ¿no? No es que se esté presentando algo extremadamente detallado en este resumen. Ya con eso fue suficiente para rechazar esa respuesta. Bueno, así presento la solución de estos dos ejercicios.